Muy buenas noches, amigos de la región de Los Ríos. Comenzamos nuevamente este programa especial el día de hoy, en relación a las últimas novedades que ha surgido tanto a nivel del Parlamento como también las novedades que surgen con respecto a lo que va a pasar con el plebiscito de este año y cambio de gabinete que se desarrolló el día de hoy también y que cambia el escenario político en nuestra región de Los Ríos. Hoy nos acompaña don Egon Montesinos, académico de la Universidad Austral, también un importante político en la región de Los Ríos, fue intendente de la región de Los Ríos también, y un amigo también de este complejo de medios acá en la región, como es Cruz Informativa. ¿Qué tal, don Igor? Muy buenas noches y gracias por atendernos también nuestro llamado. Hola Denis, ¿cómo están? Buenas noches a ti, a los medios asociados a Cruz Informativo y a toda la gente que nos está viendo y sintonizando a esta hora por esta conversación. Bueno, don Egon, hay muchos temas que tratar y por el tiempo obviamente vamos a comenzar rápidamente a tocar uno de ellos. El primero que quiero tocar con usted, don Egon, tiene que ver con esta tramitación de la ley del proyecto que limita la reelección de autoridades, tanto parlamentarios, alcaldes, cores. Comenten un poquito de ellos para que la gente entienda lo que se originó ayer con esta información que surgió desde el Congreso Nacional. Bueno, a ver, ayer yo no sé si me escuchas bien o si no me pongo audífonos porque he tenido inconvenientes con eso. Sí, ¿Se se escucha escucha bien? perfecto, sí, se escucha perfecto. Ah, ya. Entonces, tú me dices si se escuchan, si tengo problemas con el audio. A ver, eh, lo primero, Denis, que hay que clarificar es que lo que se votó ayer es un proyecto de ley que estaba en el Congreso más o menos desde el año 2006, si mal no recuerdo, que era un proyecto que limitaba la reelección de autoridades populares. Pero este proyecto estuvo durmiendo mucho tiempo en el Congreso, es decir, 14 años prácticamente. Y a raíz del 18 de octubre del año pasado, del estallido social, una de las medidas que surgió con fuerza fue que se pusiera límite a la reelección indefinida de autoridades, especialmente parlamentarios, entiéndase por ellos diputados y senadores, alcaldes, consejeros regionales, concejales, todas las autoridades. Entonces, en el mes de noviembre, diciembre, si tú haces un recorrido de lo que se opinaba en medios de comunicación respecto a este proyecto, todo el mundo estaba de acuerdo con aprobarlo y aprobarlo con la retroactividad que se llama, que esto afectara a aquellas personas que ya estaban en el ejercicio de los cargos. Entonces, el proyecto ahora se separó en dos partes. Una, que era el proyecto que limitaba la reelección. Es decir, le decía a los alcaldes, usted solo puede reelegirse 2 veces en el cargo, es decir, estar 12 años en el cargo de manera consecutiva. A los concejales lo mismo, a los consejeros regionales lo mismo, a los diputados lo mismo, salvo los senadores, que se les dijo usted puede reelegirse solo una vez, es decir, puede estar 16 años en el cargo, dado que los senadores, sus periodos de ejercicio del cargo son de 8 años. Entonces, en eso no había, nadie estaba en desacuerdo. Es decir, eso, vi la discusión que se dio en el Senado y todos estaban de acuerdo, no hubo mucha polémica. No obstante, ¿dónde hubo polémica? En la retroactividad. Es decir, que se considerara que las autoridades en ejercicio se les contara el cargo o el tiempo que llevan en el cargo, la cantidad de reelecciones, una vez que entre en vigencia la ley. Ahí perdió ese proyecto en el Senado, sacó 22 votos y requería 26, es decir, no alcanzó quórum, el quórum requerido. Pero hubo 22 senadores que estaban de acuerdo con que sea retroactivo. Entonces, salvo el senador Huanchumilla, este es un detalle muy importante, que esa noche el senador Huanchumilla señaló que no debieran estar discutiendo la retroactividad, porque con el solo hecho de aprobar límite a la reelección por tratarse de una reforma constitucional, etcétera,
al momento de entrar en vigencia la ley, se entendía que esta afectaba incluso a las autoridades que estaban en ejercicio. Salvo el senador Huenchumilla, yo no escuché a otro senador que argumentara eso. Las otras argumentaciones eran cuestiones personales, cuestiones de carácter más político, más para la galería, etcétera, etcétera, pero una cosa sustantiva fue el argumento de Huenchumilla. ¿Qué pasó? Ese proyecto, cuando se aprueba la límite de la reelección y luego no se aprueba la retroactividad, se envía así a la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados, o al otro día de lo que se aprobó el Senado, comienza a aparecer opiniones de constitucionalistas en la línea de Huenchumilla, es decir, no tienen por qué estar discutiendo retroactividad por separado, se aprueba esto y entra en vigencia. Con la certeza que esto era así, la Cámara de Diputados tenía dos alternativas: enviar a comisión mixta, es decir, para corregir el proyecto, o aprobar tal cual. Y lo que hizo ayer la Cámara de Diputados fue aprobar tal cual el proyecto. Por lo tanto, se entiende que hoy día los alcaldes que lleven este año 12 años en el cargo, hayan sido reelectos por 2 veces de manera consecutiva, concejales, cores y senadores que lleven una reelección, es decir, cumplan el otro año 16 años en el cargo, no pueden reelegirse. Como consecuencia, hoy día tenemos a más de 90 alcaldes que no pueden ir a la reelección, 3 acá en la región de Los Ríos, y tenemos a cerca de 50 parlamentarios entre senadores, 13 senadores, 37 diputados, que no pueden ir a la reelección. En senadores y diputados no tenemos afectados acá en la región. Por lo tanto, esto mueve todo el mapa político. ¿Qué alcalde acá en la región estarían afectados por esta nueva ley? Vamos de norte a sur: Corral, el alcalde Gastón Pérez, Payaco, la alcaldesa Ramona Reyes, y Río Bueno, el alcalde Luis Reyes Álvarez. Serían los 3 alcaldes que se verían afectados. El resto no tiene inconveniente. Y esto comienza a mover el mapa político, el mapa electoral. ¿Esto afecta a los concejales igual? Sí, de hecho hay concejales que a mí se me viene a la cabeza el caso de Hugo Silva en Los Lagos, el caso de Francisco Aguiluz, creo, en Valdivia, que todavía es concejal, el caso en Río Bueno de Nelson Santibáñez. En el caso de los cores está un poco, va a ser sometida a interpretación, yo creo que del CERVEL va a tener que haber una interpretación, porque sí, yo hay cores, a lo menos... Yo justamente le comentaba a Don Diego, fuera de micrófono y fuera de este programa, de que, bueno, ellos antiguamente eran elección, como uno puede decir, a dedo, de parte de los partidos políticos. Ahora, hace algunos tiempos, ellos van con votación popular, y que esto obviamente tiene, claro, como te dije, una interpretación diferente. Hasta antes del 2013 los consejeros regionales se elegían de un modo indirecto. Indirecto significa que no era la ciudadanía lo que los elegía, sino que eran los concejales de cada comuna los que los elegían. Y era indirecto porque como los concejales son electos por la ciudadanía, se entiende que la ciudadanía también participó en esa elección, pero de manera indirecta. Entonces, si algún abogado constitucionalista o lo que sea dice, mira, ¿sabes qué? Los cores que ya tenían un periodo electos de manera indirecta, y 2, o sea, tienen las 2 reelecciones cumplidas, no podrían ser candidatos en la próxima. Yo creo que ahí vamos a tener problemas. Esa es una zona gris, porque hay que entrar a discutir si se entiende por elección una elección indirecta, como la que tenían los consejeros regionales antes de esto, o si se va al espíritu de la ley. Ahí tendría la mano, se va al espíritu de la ley, Denis. Ahí tendría la mano el CERVEL en este caso. Sería Claro, porque en el CERVEL se inscriben las candidaturas y alguien perfectamente podría decir, oye, mira, fulano lleva 3 periodos, no se puede inscribir, pero el CERVEL puede decir, mira, ¿sabes qué? Ellos tuvieron un periodo de manera indirecta, y el fulano puede decir, no, pero esa es una elección, por lo tanto, veamos qué dicen los abogados, y habría que ver el espíritu de la ley. Si el espíritu del legislador solo pensó en elecciones ciudadanas, bueno, los cores que antes han tenido periodos electos de manera indirecta no podrían, o sea, podrían ser candidatos, pero si el legislador pensó también en que elección se entiende por aquella de manera indirecta,
bueno, no podrían ser candidatos. Entonces, ahí hay un vacío. Yo no sería tan taxativo con los cores, no sería tan excluyente, en mi opinión, porque ahí van a haber problemas. Yo te aseguro que van a haber problemas. Bueno, don Egon, explicado este tema que aconteció el día de ayer, como señalábamos, de esta... Bueno, aparte de esto, ¿qué se espera de que se promulgue esta ley ya para las Sí, próximas elecciones? el paso que viene ahora es que la ley sea promulgada por el presidente, pero hoy todavía hay unos movimientos. Esos movimientos han surgido hoy de un grupo de alcaldes, por supuesto, y parlamentarios que a través de sus partidos políticos están pidiendo que se haga una ley corta y que le permita a los alcaldes que no pueden presentarse de acuerdo a esta ley, que se presenten en esta ocasión, porque los alcaldes señalan que esto los perjudicaría, porque efectivamente hoy día están fuera de varios plazos que ellos, si hubiesen sabido esto antes, podrían haber renunciado para ser candidatos a gobernadores, etcétera. O sea, hay algo ahí también de razón, pero creo que esto, más allá de lo bien o mal que lo hayan hecho los alcaldes, y los alcaldes con mucha razón, y la ciudadanía con mucha razón, probablemente va a solidarizar con muchos alcaldes que han tenido buenas gestiones. Porque también hay que poner esto, pero yo creo que este proyecto de ley viene a darle un respiro al sistema político. El 18 de octubre lo que hubo fue una gran crisis donde la gente manifestaba rechazo a todo lo que oliera a política, por los abusos, por los privilegios, por las cantidades indefinidas de reelecciones, porque no había tiraje en la política. Por lo tanto, esto yo creo que debe ser entendido como un acto de, de darle un poco de tiraje, o más bien de que el gran ganador es el sistema político. Yo creo que teníamos un problema grave en Chile de credibilidad, y va por ahí, no va por el lado de castigar a alguien que lo esté haciendo bien. Yo no tengo duda de que de los 90 alcaldes que se van a ver perjudicados, que no van a poder postular, más que se van a ver perjudicados, de aquellos que no van a poder postular, hay muchos que han hecho buenas gestiones, y que la gente va a decir, pero ¿por qué no puedo? Bueno, porque esta ley forma parte de las iniciativas que se plantearon el 18 de octubre, que le ponían límite a las reelecciones, que en definitiva hay comunas en donde desde el año 92, 90, no ha habido cambio de alcalde, y lo ha elegido la gente, sí, es verdad, lo ha elegido la gente, con legítima razón están en el cargo. Pero bueno, el límite a la reelección existe en muchos países. Sí, bueno, como te dice, todavía no está la última palabra dicha en relación a esta ley en cuanto al límite de las elecciones. Yo quiero cambiar rápidamente de temas, don Egon. Estamos conversando con Egon Montesinos, académico de la Universidad Austral de Chile. Bueno, conversando un poquito a grandes rasgos de lo que es este tema que se viene, que es el plebiscito. ¿En qué consiste la Constitución? Que muchas personas no conocen qué es lo que es la Constitución, o la han escuchado en todo lo que fue este estallido social. Háganos un pequeño eh, esquema, balance, por decir, o en relación a explicarnos un poco para la comunidad que nos está mirando a esta hora, qué es lo que es la Constitución y qué se va a hacer en este plebiscito, qué se va a votar ahí. Bueno, en octubre lo que vamos a votar era lo que íbamos a votar en abril, que era si estábamos de acuerdo o no con cambiar la Constitución, si aprobábamos o rechazábamos un cambio. Yo creo que se ha visto bastante perjudicado ese proceso en términos simbólicos, de la atención que se le daba, de la importancia que se le daba. La opinión pública está hoy día muy focalizada en cómo se desenvuelve la pandemia en Chile. Ya hay países que estabilizaron la curva y están volviendo a sus actividades, sobre todo en Europa, pero nosotros ni siquiera hemos llegado al pico de la curva. Entonces, estamos ahí complicados. Estamos eh, muy todavía en medio de una crisis. Pero efectivamente ya en 4 meses más, entiendo, a ver, estamos en el mes 6 de De julio, octubre, sí. claro, en 4 meses ya se vota el plebiscito, y yo creo que ahí
la tendencia mundial en las elecciones ha sido a no postergar tanto las elecciones. Es decir, yo lo que te quiero plantear, Denis, es que no somos el único país que está con elecciones. Muchos países están con elecciones en el mundo, en el planeta, y están tratando de postergar lo menos posible las elecciones porque también los países tienen que resolver sus problemas. Y nosotros en Chile tenemos un problema en que hay un sector de la población que efectivamente, y mayoritario, y que fue parte de lo que surgió también el 18 de octubre, que establece cambiar las reglas del juego, especialmente consagradas en la Constitución, porque la Constitución es la ley fundamental, la ley madre, si tú quieres, de todas las leyes. Y establece cómo se van a desprender muchas otras leyes que van a perseguir los principios que se consagran ahí. Por ejemplo, si vamos a tener un Estado más protector, un Estado de bienestar. Estado de bienestar significa que el Estado tiene un rol mucho más protagónico en la salud, en la educación, en la previsión social, por ejemplo. El hecho de que en la salud, el derecho fundamental que está garantizado es que tú puedas elegir el sistema público o privado, pero no que si tú no puedes elegir, el Estado se hace cargo de la misma calidad de la salud que tú hubieses alcanzado si eliges el sistema privado. Y eso es efectivamente así. Cuando una persona en un consultorio le dicen, usted debe hacerse un examen para descartar la posibilidad de un cáncer, la posibilidad de una enfermedad más compleja, no es que esa persona no vaya a hacerse el examen. Le hacen la interconsulta, pero te puedes demorar entre 6 meses y 2 años que te hagan el examen. En ese periodo de tiempo la gente, mucha se muere, así de sencillo. En cambio, si tú tienes la capacidad de elegir el sistema privado, ya, ok, me dieron el examen, me dieron hora para 6 meses, pero yo me consigo las 200 lucas que vale la colonoscopía, y voy a la clínica, me hago el examen, en una semana tengo el resultado, y en una semana me dicen si tengo cáncer o no. Eso no está garantizado en la Constitución. Es decir, hoy día lo que está garantizado es precisamente lo que yo te acabo de decir, que tú puedes elegir el sistema de salud en el cual te puedes atender. Pero hay mucha gente que no puede elegir, ese es el punto. Entonces no tenemos un Estado protector que se preocupe de las personas. Y esas discusiones se dan en las constituciones. Estas mismas discusiones, por ejemplo, ¿por qué a nosotros en Chile nos cuesta tanto resolver los problemas graves que tiene el país a través de un plebiscito, por ejemplo? Porque la Constitución no tiene establecida la posibilidad de que ante problemas que tenga el país, donde en el Congreso no se pongan de acuerdo, o donde el país esté en un conflicto social grave, los problemas se resuelvan por la vía de, por ejemplo, un plebiscito. Uruguay tiene establecido en su Constitución la posibilidad de que los propios ciudadanos activen mecanismos de democracia directa, que se llama, es decir, que activen la posibilidad de que el gobierno convoque un plebiscito, pero activado por el propio ciudadano, por el conjunto de ciudadanos que opinan sobre una ley o hacen a que los demás opinen sobre una idea que presentan los ciudadanos de proyecto de ley. Fíjate tú que el año pasado, en octubre, en Uruguay se eligió presidente, y se eligieron otras autoridades, pero también en Uruguay la gente tuvo la posibilidad de votar sobre una iniciativa de ley que presentó un grupo de ciudadanos con un grupo de partidos políticos, que significaba que se iba a otorgar, si mal no recuerdo, puedo estar equivocado, pero tengo la idea general en la cabeza, se daban facultades a las Fuerzas Armadas para apoyar a las policías en materia de seguridad. Problemas similares a los que tenemos acá en Chile. En Chile igual tenemos ese tipo de problemáticas, de necesidades que a veces las policías, especialmente Carabineros y PDI, se ven sobrepasados y mucha gente pide que el ejército apoye, etc. Entonces, ese tipo de cuestiones se establecen en la Constitución. Hay gente que dice que no hay que cambiar la Constitución, porque todo se puede resolver mediante leyes. Yo creo que si ese fuera el camino, muchos de los problemas ya estarían resueltos. Si es así, vamos a esperar 30 años más para tener un sistema de salud más robusto, porque finalmente en el Congreso no se van a poner de acuerdo, que no hay mayoría, etcétera, etcétera. Entonces, yo en esto creo que hay que, o en algún momento, Denis, y qué bueno que tú ya estás hablando de esto, en algún momento se va a tener que retomar esta discusión, porque
el país va a tener que pronunciarse en el mes de octubre, es decir, estamos en junio, entra julio, y estando agosto ya estamos bailando cueca en la casa, en el comedor vamos a tener que bailar cueca, y ya luego viene el plebiscito. Correcto, se viene muy rápido esa posible elección y esperemos que se desarrolle. Y obviamente este tema de coronavirus permita desarrollar esta elección. Don Ego, si el plebiscito se aprueba, hay dos modalidades, coméntanos de ellas. Hay dos situaciones que se pueden dar ahí. Que Bueno, la constitución se pueda desarrollar con personas y más parlamentarios o solamente con personas. Coméntanos de cómo es esa claro, tramitación. el plebiscito contemplaba dos papeletas, dos votos. Contemplaba el voto de apruebo o rechazo y el voto de qué mecanismo se redacta la Constitución. En el fondo eran dos papeletas. Tú vas a entrar a la urna, te vas a encontrar con dos papeletas. Una en donde vas a tener que decir, a ver usted, don Denis, ¿qué opina? ¿Apruebo o rechazo el cambio de la Constitución? Va a tener que marcar. Luego en la segunda papeleta, don Denis, a ver, ¿cómo la quiere? ¿A través de una convención mixta o a través de una convención constitucional? ¿Qué es la convención mixta? Que se van a elegir ciudadanos que van a tener que, junto a parlamentarios, redactar la Constitución. La convención constitucional se va a elegir solo ciudadanos para que redacten la Constitución. Esas son las dos alternativas, las dos alternativas de la segunda papeleta. Y las dos alternativas de la primera papeleta son apruebo o rechazo. Lo voy a dejar convidado, invitado, don Egon, para desarrollar un próximo programa solamente para hablar del plebiscito, ¿ah? Para conversar un poquito de este tema, para conversar también un poco de lo que fue este estallido social y lo que provocó y lo que obviamente quiere el país en relación a ese tema y dar un vistazo también de cómo está nuestra región de los ríos, bueno, la nueva región de los ríos en realidad, cómo ha estado en este proceso durante este tiempo. Y finalmente, don Egon, ¿usted cómo ha visto el tema del coronavirus? Hacer un poco de pincelada con respecto a ese tema antes de finalizar este bloque informativo el día de hoy. Mira, en cuanto a lo que es la gestión del coronavirus, yo creo que ha desnudado un poco las falencias que tiene el centralismo chileno. Yo al menos he apreciado que la gestión de la pandemia en países que tienen autoridades regionales electas ha ayudado a acelerar, a tomar algunas medidas porque los representantes de regiones, por ejemplo, estoy pensando en Brasil, estoy pensando en Estados Unidos, estoy pensando en Colombia, en donde las autoridades regionales tomaron un protagonismo importante para exigirle medidas al gobierno nacional. En el caso nuestro, como no tenemos gobernadores regionales, es decir, autoridades regionales electas de nivel intermedio, ese rol lo cumplió de alguna manera los alcaldes, que obligaron, motivaron, incentivaron, como tú quieras llamarlo, a que el gobierno nacional pudiera tomar algún tipo de medida especial. Entonces, ese es el primer punto que te quería señalar, que ha desnudado esta pandemia el oficio del Estado. Por otro lado, ha desnudado también la falencia de nuestro sistema de salud, que ha demostrado la fragilidad que tenemos, ha puesto de relieve el valor humano que significa trabajar en salud. Yo creo que actitud, valentía y vocación y compromiso de los funcionarios de salud ha sobrado, pero han faltado implementos. Entonces tú dices, claro, como se usa generalmente este lenguaje bélico de la guerra, la batalla, una batalla tú la ganas con soldados motivados, pero también la ganas con herramientas. En este caso, salud con más implementos, etc. Entonces también desnudó eso. Y tercero, que la comunidad es importante para poder, o el comportamiento más bien de la comunidad es importante para poder, de alguna manera, enfrentar con éxito el coronavirus. Y ahí hemos tenido, creo, una mala nota. La comunidad no se ha destacado por colaborar mucho, pero también está la otra parte. Es decir, ¿cómo le pides a alguien que perdió su trabajo o que su sueldo mensual depende del trabajo diario, que se quede en la casa? Y ahí es donde a mí, en lo personal, me hace falta el estado de bienestar, pues.
me hace falta el Estado protector, me hace falta un Estado tipo la conducta que tuvo el Estado francés o el Estado alemán, en donde se activaron medidas concretas de congelar los pagos de luz, agua, congelar los pagos de hipotecarios, activar subsidios familiares mínimos para que tú te puedas quedar efectivamente 2, 3 meses en la casa. Y ahí, claro, tú puedes escuchar múltiples razones, que no están los recursos, no tenemos los recursos, etcétera, etcétera. Pero hay otros estados que sí lo hicieron. Y esos estados tienen una matriz, entiéndase por un origen muy distinto al estado nuestro. La matriz en esos estados es para proteger al ciudadano, no para ponerse en contra del ciudadano. No basta con que a una persona o a un ciudadano tú le pongas un militar al frente o un tanque al frente para que se esté en la casa. También las personas tienen que quedarse en la casa, pero teniendo que comer. Entonces, en eso nos ha desnudado más que al gobierno, al Estado. ¿eh? Yo en esto quiero tratar de ser bien ecuánime. Creo que nosotros tenemos instituciones, entiéndase por no solo gobernantes, instituciones que no funcionan en situaciones de crisis para proteger al ciudadano, más bien están hechas para que funcionen en situaciones normales, cuando todo está bien, cuando todos tenemos trabajo, cuando todos podemos salir, cuando todos podemos elegir el sistema de salud hoy día. Salud es un solo sistema y tú con plata o sin plata te puedes morir si te da el coronavirus y te pilla de virucho. Entonces, hay cuestiones que ha desnudado esta crisis que te las acabo de resumir, que a mí me parece que son relevantes como lección para el resto, para más adelante. Esta no va a ser la última, no va a ser la última pandemia que vamos a tener como humanidad, eso está seguro. Sí, bueno, tenemos todos que aprender de este coronavirus y como te decía, los instrumentos y obviamente las entidades políticas, entidades públicas también con este tema van a aprender mucho también en lo que ha ocurrido durante este tiempo. Bueno, don Egon, queremos agradecer este contacto con Cruce Informativo. Ya obviamente queda invitado y reconfirmado para un próximo programa para conversar de temas importantes como era el plebiscito, que se nos viene ya a paso agigantado. Se vienen las elecciones, ¿eh? Y, se vienen las elecciones de gobernador también. Justamente, le iba a plantear eso, las elecciones de gobernadores, alcaldes, parlamentarios también, así que de todo ello, por supuesto, vamos a estar conversando en un nuevo bloque, así que a usted, muchas gracias por habernos acompañado. Las elecciones de gobernador, te hago una apuesta, Denis. Yo te puedo apostar, te puedo asegurar que el próximo gobernador regional va a ser un core. Un consejero regional, dice. Sí, hay a lo menos 5 o 6 candidatos a gobernador regional que son consejeros regionales. Acá en Los Ríos, dice usted. Sí, acá en Los Ríos. En el próximo programa me va a contar los nombres. Sí, y además un detalle bien sabroso, además, que en definitiva el límite a la reelección no los va a afectar a los cores, es decir, no los va a afectar en el sentido de que uno de los alcaldes que no puede postular, vaya a postular a ser gobernador. Están imposibilitados los alcaldes que no pueden reelegirse de postular a gobernador regional porque ya no renunciaron un año antes, que hubiese sido en abril. Entonces corren con ventaja. ¿Ah? En este caso los cores pueden estar trabajando y pueden estar haciendo campaña. Están en eso. Están en eso. Así que en otro programa hablamos de eso y podemos invitar a uno de los candidatos para hablar. Correcto. Bueno, don Egon, muchas gracias. Ya te estoy marcando la pauta ya Denis. No hay problema, no hay problema. Sí. Nos conocemos muchas bastante. Gracias, Denis, por la invitación. No, a usted, don Egon, por estar con nosotros a esta hora de la noche, aclarando un poco la duda de la comunidad, porque, bueno, para eso estamos en estos programas a través de este teletrabajo, aportando un poco a la información de la comunidad para que no esté desinformada, y para eso somos los medios. Así es. Un abrazo fuerte, Denis. Conversamos con Egon Montesino en este especial de prensa de varios temas importantes de esta nueva situación que ocurre con las elecciones de los parlamentarios, los alcaldes, consejeros regionales. Usted los escuchó acá primero en Cruce Informativo. Y gracias por seguir en nuestra plataforma y siga, por supuesto, informándose en Cruce Informativo y su